Quiero, antes de partir con esta clase magistral que se me ha invitado a compartir con ustedes en el día de hoy, de la cual me siento muy orgulloso y muy feliz de estar con ustedes compartiendo esta mañana en un acto que es tremendamente simbólico e importante para toda institución de educación superior. Digo esto porque hace 2 días, señor rector, en mi universidad me tocó hacer lo mismo, pero ese día lo hice en la persona, lo que usted estaba haciendo, dando la cuenta pública de la universidad y también dando por inaugurado el año académico. Cuando me llamaron para venir a la Universidad Señor de Zipán y compartir con ustedes esta cátedra, de la cual estoy muy agradecido, la verdad es que no lo pensé mucho. Y no lo pienso mucho, y aquí en esta parte, antes de partir, quiero pasar un aviso. La Universidad Bernardo Higgins lleva el nombre de Bernardo Higgins, que es el padre de la patria de mi país. Pero quiero contarles que Bernardo Higgins es hijo de Ambrosio Higgins, que era el virrey del Perú. Bernardo Higgins, si bien es cierto, es hijo de Ambrosio y de su madre chilena, Bernardo Higgins vive más tiempo en Perú que en Chile. Hasta el año 1808 se educa en Perú, estudia en la Universidad de Chocho, instituto en la Universidad de San Marcos, después se va a Inglaterra. Y las corrientes revolucionarias que se estaban moviendo en ese minuto como consecuencia y postrimerías de la Revolución Francesa, vuelve a Chile, como muchos libertadores de América volvieron a América, y entre el año 1810 y 1818 participó en lo que se llamó la independencia, con distintos matices y situaciones que la caracterizaron. Y fue director supremo de Chile entre el año 1818 y 1823, donde tuvo que abdicar y venirse a Perú, país que lo cobijó hasta el día que murió en el año 1842. Por lo tanto, si ustedes analizan la misión y la visión de la Universidad de Bernardo Higgins, van a ver que compartimos principios y valores que ustedes también los tienen arraigados y participan de ellos. Por lo tanto, me sentí muy contento y acepté, rector, cambié un poco la agenda y aquí estoy con ustedes el día de hoy para compartir esta cátedra sobre investigación e innovación en el siglo XXI. Y ahora, iniciando la cátedra, voy a hacer uso de la libertad que tienen los catedráticos, la libertad de cátedra. Por lo tanto, puede que no represente el pensamiento de algunos de los que están presentes y me merece todo respeto porque voy a utilizar algunas fuentes bibliográficas y eso es parte de la riqueza de la universalidad que debe haber en una universidad. Cuando tomamos la decisión de definir este tema, investigación e innovación en el siglo XXI, lo primero que hice fue analizar la situación que tiene la República del Perú y también, indudablemente, la situación que tiene la República de Chile. Porque claramente yo les voy a hablar de este tema mirando mi país, pero también voy a hacerlo mirando Perú. Yo tengo tuve la gran oportunidad de hacer mi doctorado en temas relacionados con la agroindustria en la Universidad Nacional de Trujillo. Por lo tanto, tuve la oportunidad de conocer los proyectos emblemáticos de la industria como son Ica, Chavimochic y Olmos. Por lo tanto, en ese contexto voy a poder hablarles con algún grado de conocimiento de aquello. Cuando pensamos en investigación e innovación en el siglo XXI, lo que había que hacer era mirar cuál es el modelo económico que hemos abordado en determinados países del mundo y particularmente de la región. Entonces uno tiene que recorrer un poco e ir a la historia, porque cuando uno habla de investigación e innovación, estamos hablando de elementos, de situaciones en las cuales estamos provocando cambios en la sociedad. Y como yo soy economista, voy a hablar de cambios desde la perspectiva social, económica de nuestras naciones, que dice relación con el crecimiento,
el aumento de la productividad, el aumento del empleo y del bienestar económico como consecuencia de aquello. Entonces, países como los nuestros hemos mirado hacia atrás y hacia adelante, y finalmente hoy día nos encontramos en una situación que se basa en un modelo económico que fue promovido por ahí por el siglo XVIII, por Adam Smith, y un poco después por David de Ricardo en el año 1815 con su célebre obra Economía Política y Tributación, en donde identificó que los países se especializaban en función, o iban a competir no en función de la ventaja absoluta de que un país fuera capaz de producir más que otro país, en términos absolutos, sino que los países producían bienes y servicios en función de la ventaja comparativa. Eso, en teoría económica, se conoce por los modelos 2x2x2. Los economistas aquí van a compartir conmigo aquello. Y posteriormente hay todo un avatar de historia a lo largo de la humanidad hasta encontrarnos hoy día en que claramente los países hemos identificado la ventaja absoluta, la ventaja comparativa. Sin embargo, hoy día no basta solamente saber que, por ejemplo, en Chile tenemos las condiciones naturales para producir un muy buen salmón. Salmón que hace 30 años atrás no existía en Chile, no había salmón. Fueron los japoneses los que trajeron, ¿no es cierto?, los primeros alevines y produjeron, ¿no es cierto?, los primeros salmones, y hoy día somos los segundos productores a nivel mundial de salmón. Entonces, ese clúster de la salmonicultura hoy día le da de comer a 1 millón de habitantes del país. Es así como Perú, ¿no es cierto?, tiene proyectos agroindustriales que tienen elementos de ventaja comparativa y que los hacen, ¿no es cierto?, como país, concentrar sus esfuerzos de producción en esas áreas. ¿Por qué? Porque la conformación morfológica del terreno, los elementos de clima, por ejemplo, ¿no es cierto?, les permiten hacer muy buenas cosechas y en algunos o en determinados rubros producir 2 o 3 cosechas en el año, cosa que en el caso de mi país no ocurre en general, solamente en determinados valles. Entonces tú vas viendo que empiezan a aparecer elementos que dicen, voilà, estos son los puntos en los cuales debemos especializarnos. Así las cosas, tomamos la decisión de ver lo que es innovación e investigación, pensando que ya ventaja absoluta, ventaja comparativa, ventaja competitiva, es decir, tenemos que ponerle un valor agregado a lo que estamos haciendo, porque de lo contrario va a aparecer alguien, un competidor nuestro, por ejemplo, en el hemisferio norte, California, productor de vino, Ica, hoy día productor de vino, Chile produce vino, pero los californianos van a empezar a producir, ¿no es cierto?, con innovación y con investigación y desarrollo, ¿no es cierto?, probablemente nuevas cepas, más productivas, que sean de menor costo, ¿no es cierto?, y que cumplan con su objetivo de manera mucho más eficaz que lo estamos haciendo nosotros. Entonces, en ese contexto, la innovación y la investigación juegan un rol muy importante. Y esto parte, yo les diría, la reflexión, ¿dónde comenzó? Comenzó a fines del siglo XX. La Universidad Europea, en general, miró el futuro de una forma prospectiva y dijo, bueno, viene la era de los intangibles, la era de la información. ¿Cómo avanzamos en esto? ¿Cómo vamos a llegar al 2020? Bueno, la Universidad Europea entonces definió su tercera misión, o la tercera función de la universidad. Pero ¿cuál es la primera función? La formación del pregrado, la formación del posgrado. La segunda función de la universidad es hacer ciencia y tecnología, la investigación, que está en la pirámide o en el vértice superior. Y la tercera función, ¿no es cierto?, es la innovación, el emprendimiento y la responsabilidad social. Y yo voy a postular hoy día, de una forma progresista, en lo que denominamos, nosotros como universidad estamos adoptándolo más que responsabilidad social, vinculación con el medio. Entonces, ¿qué es lo que es investigación? Yo me baso aquí y utilizo como referencia bibliográfica el manual de Frascati. El manual de Frascati es una inspiración que nace en el año 1963, justamente inspirado en los principios y valores que ya mencioné: productividad,
producción, aumentar el bienestar de la comunidad. En la villa italiana de Frascati, ahí los investigadores europeos pensaron y dijeron, bueno, definamos qué es lo que es la investigación. Y así quedó definida, ¿no es cierto?, como ustedes la ven. Entonces, en este pensamiento, ¿no es cierto?, o esta guía de acción, ¿qué es lo que definimos como investigación? ¿Ah? Porque indudablemente debemos ser rigurosos en el tema de la investigación. ¿Qué es investigación? Bueno, primero que todo debemos clasificar que hay tres tipos de investigación. Está la investigación básica, ¿no es cierto?, que como dice ahí, que es la investigación que se empieza a hacer cuando hay una inquietud por investigar y que no tiene, ¿no es cierto?, predeterminada ninguna aplicación o utilización. Es ese científico que está investigando algo que va a servir para algo, pero él no sabe todavía para qué. La investigación aplicada, que ya se empieza a pensar que esa investigación básica debe tener un objetivo, podríamos usarla para algo, ¿ah? Algo que nos va a ayudar a mejorar nuestra condición de vida. Y como tercer elemento, el desarrollo experimental. Aquí, ¿no es cierto?, como dice ahí, vamos a generar nuevos materiales, probablemente nuevos productos, ¿no es cierto?, o dispositivos. ¿Cuándo existe investigación? Cuando hay un elemento apreciable de novedad y la resolución de una incertidumbre científica. Y después hay algunas reflexiones respecto de poder aclarar si es novedoso o bien puede resolver o no puede resolver problemas que tengamos. Pero fíjense que los hitos importantes en la investigación, cuando estamos hablando de investigación para la ciencia, básica, aplicada, ¿no es cierto?, y la experimental, estamos hablando de científicos que están trabajando y que están llevando proyectos de investigación en los cuales, indudablemente, el fruto de su trabajo se ve coronado por una publicación con estándar ISI, un estándar Scopus o un estándar que está definido por algunos países sudamericanos como los estándares Cielo. O sea, es una publicación indexada. ¿Okay? No basta solamente con que mi publicación ingrese a un libro de la universidad, por ejemplo, un libro que no esté indexado. Fíjense que el hito de la investigación, posteriormente, como segundo elemento, después que tú logras la publicación, que probablemente la investigación básica es la que hiciste la publicación, un trabajo de 2 o 3 años, tú puedes lograr las patentes, es decir, tu descubrimiento, que es lo ideal, después de una investigación básica, poder patentarlo. Entonces, lograr los fondos de patentamiento. ¿Ah? Existen distintos fondos nacionales, internacionales, fondos privados, de instituciones y corporaciones sin fines de lucro. Y el sueño de este proceso investigativo es lograr los spin-offs, que se llaman. ¿Qué es lo que es un spin-off? Spin-off, ¿no es cierto?, es cuando logras a partir de algo que crezca una nueva empresa, por ejemplo, ¿ah? Que surja una nueva empresa. O sea, el sueño de una universidad que inicia la investigación es que al término de un periodo de 10 años, que es más o menos lo que se demora un proceso investigativo, uno pueda lograr sacar un spin-off.